12 de junio del 2025 y Filipinas cumple 127 años de independencia de los Estados Unidos. Durante más de 300 años, Filipinas fue colonia española, igual que México, Colombia o Perú. Por eso la conexión con Latinoamérica es tan fuerte. Compartimos apellidos, religión, costumbres, incluso palabras en español que aún se usan. Tras perder la guerra contra Estados Unidos, España vendió a Filipinas por $20 millones. Los americanos impusieron el inglés, abrieron escuelas, pero también hubo guerra, represión y miles de muertes. No fue hasta 1946 que Filipinas se convirtió por fin en una nación independiente. Y hoy, mientras el país celebra, exploramos Bohol, una de las islas más interesantes de Filipinas. Y bueno, aquí empieza la aventura. Llegamos a Bohol, fueron 2 horas de ferry y ahorita vamos en camino a rentar un scooter. Y bueno, ya rentamos la moto. Pagué 300 pesos filipinos por un día. Y lo recomendable aquí es tomar un video cuando la recibimos. Así cuando la regresemos y ellos nos digan que la rayamos o chocamos, tengamos evidencia de que así estaba antes de haberla tomado. De camino al hotel se puede ver la vegetación y los colores que identifican a Bohol. Es un trayecto tranquilo y agradable. Antes de llegar hicimos una parada para comer algo. Lo más común aquí es el barbecue, donde asan desde las patas hasta la cabeza del pollo y se insertan sobre pinchos. También hay de cerdo o res. Y bueno, llegamos al hotel, nos vamos a quedar aquí y voy a hacer unas tomas de dron para que vean lo bonito que está. De camino a Chocolate Hills pasamos por un denso túnel de árboles. Este es el bosque artificial de Vilar, plantado a mano como parte de un proyecto de reforestación en los años 60 y con la finalidad de detener la erosión del suelo. Hoy se ha convertido en una catedral natural. Cruzarlo es como pasar por un portal hacia el lado más verde y salvaje de Bohol. Estoy en el complejo de Chocolate Hills y como pueden ver atrás, todas estas colinas, durante millones de años las placas tectónicas empujaron la isla desde el fondo del mar, provocando así que se crearan estas colinas y por medio de la lluvia, por medio del viento, se fueron creando estas pequeñas colinas como piedras calizas y actualmente se dice que hay aproximadamente 1200 colinas.
El nombre Chocolate Hills o colinas de chocolate se debe a que en temporada seca se tornan color cacao y es sorprendente la forma uniforme y simétrica, más de 1000 colinas moldeadas por movimientos tectónicos y la erosión del aire. Aunque aún no son patrimonio de la humanidad, la UNESCO las tiene en su lista indicativa por su valor geológico. They measured 5 to 6 inches in maximum height and weighs between 80 to 160 grams. They also have long tail measuring between 7 to 11 inches long, and they use their tail to balance during jumping. Tarsiers could jump 3 to 5 meters transferring from tree to tree. Because of this, they can rotate their head 180 degrees to see on both sides, just like an owl. Y bueno, estoy en el Tarsier Conservation Area y en el video explicativo piden que no tomemos fotos con flash, que no hagamos tanto ruido porque pueden auto dañarse ellos mismos o incluso de tanto estrés pueden hasta llegar a morir. Y bueno, los tarsiers existen desde hace más de 55 millones de años. Son animales muy sensibles al estrés, el contacto humano pueden causarle daños e incluso la muerte. Y pueden saltar hasta 5 metros para poder cazar. Después de visitar el santuario de Tarsiers, llega la hora de comer y qué mejor forma de hacerlo que navegando por el río. Una de las experiencias que no te puedes perder en Bohol es el crucero de Villas de Lobok. Mientras disfrutas de la gastronomía local, la música en vivo y el paisaje tropical, también puedes ser parte de una presentación cultural muy especial, el Tinikling. Este tradicional baile filipino se inspira en los movimientos de los pájaros tikling al moverse entre los tallos de bambú. Los bailarines imitan esos movimientos ágiles y precisos, saltando entre dos varas de bambú que se golpean al ritmo de la música. Es un espectáculo lleno de energía, coordinación y alegría, donde incluso los visitantes pueden unirse y vivir de cerca la calidez del espíritu boholano.
Panglao es una isla que forma parte de Bohol y es la zona más turística gracias a sus hermosas playas. Uno de los resorts más conocidos es Oceánica y lo mejor es que con un Day Pass, muy accesible por cierto, puedes disfrutar de sus instalaciones, la playa y la alberca. Además, el pase incluye el acceso a la granja, un espacio familiar ideal para relajarse y pasar un buen rato rodeado de naturaleza y animales. Al caer la noche, tuvimos la sorpresa de presenciar una boda en la playa, acompañada de un espectacular show de malabares con fuego. Un momento mágico que hizo aún más especial la experiencia en Panglao. Hoy haremos el Tour Panglao Island Hopping, una de las actividades más populares en Bohol. El recorrido nos lleva a la hermosa isla de Balikasag, conocida por sus aguas cristalinas y su abundante vida marina. Aquí tendremos la increíble oportunidad de hacer snorkel junto a tortugas en su hábitat natural y si tenemos suerte también veremos delfines nadando en libertad. Ikabot, Bob! Ikabot! Pwede ka ikabot ka? Wala lang. Wala namang alon. Mapo, ma'am.